Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que tú te encuentres. Vamos a continuar con el desarrollo de la lógica de programación estructurado. Toca el turno al programa correspondiente a una base de datos. Vamos a generar una pequeña base de datos muy sencilla para seguir abordando lo que es el tipo de estructura secuencial. Va a ser nuestro último programa que vamos a estar abordando de tipo secuencial y ya posteriormente estaremos abordando la estructura condicional. Vamos a ver qué tiene que hacer nuestro programa. Realizar un programa que simule una base de datos. Una base de datos pues es la organización de valores, ¿no? Con ciertas características similares. Recordemos que antes de realizar nuestra programación, lo primero que debemos de hacer es analizar el problema, qué esperamos, ¿sí? De lo que va a realizar el programa. Tenemos que resolverlo, ¿sí? Hasta cierto punto ver cuántas variables vamos a utilizar y por último pues realizar el algoritmo, ¿no? Que es el que se va a programar, en este caso en Raptor. Aquí tenemos, sí, el análisis, pues lo que yo espero, si el problema es realizar una base de datos y aquí están todos los campos solicitados, nombre o nombres, apellidos, edad, sexo, estatura y peso, pues lo que yo espero es esto, ¿no? Que aparezca, por ejemplo, nombre o nombres Carlos Noé, apellidos Mendoza Castro, edad 39 años, sexo masculino, estatura 1.78 y peso 84 kilogramos. Aquí tendríamos el resultado, ¿sí?, de lo que tendríamos que esperar al introducir los datos en una pequeña base de datos como la que está solicitando el problema. Bien, tendríamos que verificar de qué tipo de variable va a ser cada uno de los campos solicitados. Por ejemplo, nombre. Aquí nos damos cuenta que dice tipo char. Ok, nosotros conocemos tres tipos de datos: el tipo numérico, el tipo cadena de texto y el tipo booleano. En este caso, char va a significar carácter y no es más que una cadena de texto. Entonces, char significaría cadena de texto, o también en otros lenguajes de programación también le llaman string, ¿sí?, por cadena. Entonces, nombre va a ser tipo cadena de texto. Recuerda, a partir de ese momento les vamos a llamar char, que significa caracteres. Apellidos también vendría siendo de tipo carácter, porque si te das cuenta, estas dos variables lo que van a almacenar son palabras o letras, ¿sí?, no tanto valores numéricos. En el caso de la edad, sí va a ser un valor numérico el que va a almacenar. En el caso de sexo, pues los únicos dos valores posibles o es masculino o es femenino, va a ser también tipo carácter, ¿sí? Son palabras las que vamos a introducir cuando se solicite esta variable. En el caso de estatura va a ser tipo numérico porque va a ser un valor numérico el que se va a almacenar. Y por último, el peso también va a ser un valor numérico. Vamos a realizar nuestro algoritmo y lo que tendría que aparecer en pantalla es: introduce tu nombre o nombres, ¿sí?, que se asignarían a la variable char. Introduce tus apellidos, también se almacenarían en este caso en la variable apellidos. Introduce tu edad, se almacena en la variable edad. Introduce tu sexo masculino o femenino, ¿sí? Nos vamos a sexo, que es de tipo carácter. Introduce tu estatura en metros, la variable es estatura tipo numérico. Introduce tu peso en kilogramos, es también la variable peso de tipo numérico. Y por último, ya que solicitamos todos los datos pertinentes que pide el problema, vamos a tener que mostrar en la pantalla de salida de Raptor los datos, que en este caso sería la simulación de nuestra base de datos. Vamos a ver cómo corre el programa y posteriormente vamos a realizar la programación. Nos pide el programa: introduce tu nombre o nombres. Vamos a poner ahora Pablo Manuel. Aquí están los nombres de la base de datos. Apellidos: García Franco. Aquí están los apellidos. La edad: 27 años. Sexo: masculino. Estatura en metros: 1,67. Peso: 67 kilogramos. Lo que estaría apareciendo en nuestra base de datos, ¿sí?, sería nombre o nombres Pablo Manuel, apellidos, dos puntos y seguido, García Franco, edad 27 años, sexo masculino, estatura 1.67 metros, peso 67 kilogramos, ¿sí? Y en este caso nos estamos dando cuenta que yo utilicé 21 símbolos. Bien, a partir de ese momento aparecerá el reloj en pantalla, tienes que poner pausa al video, trata de realizar la programación, ya sabes el resultado esperado. Posteriormente, en un ratito más, estaremos desarrollando todo el programa paso por paso. Así es que te dejo trabajar y ahorita nos vemos. Bien, pues vamos a realizar la programación de nuestra pequeña base de datos. Lo primero que debemos de realizar es definir nuestras variables a utilizar. La primera variable que vamos a utilizar es la variable nombre. Utilizamos asignación, hacemos clic en el conector y editamos.
Aquí está la variable nombre y para definir, ¿sí? En este caso una variable de tipo texto, lo que vamos a hacer es colocar doble comilla, un espacio y doble comilla. Pueden ser las comillas juntas, no hay ningún problema, ¿eh? Yo estoy dejando el espacio entre comillas para saber que ahí va dentro de estas comillas un texto. Definimos ya, entonces en este caso damos down. Y aquí aparece, mira, doble comilla, espacio, doble comilla y se va a depositar el nombre. Significa que aquí va a haber un texto y se va a depositar en la variable nombre. Definimos la siguiente variable, que es apellidos. Editamos. De la misma manera nos habíamos dado cuenta, apellidos va a contener una cadena de caracteres, entonces la vamos a definir como tipo char. Comilla, espacio, comillas. La tercera variable va a ser edad, utilizamos nuevamente una asignación, editamos. Aquí tenemos ya la variable edad, pero va a ser de tipo numérico, entonces colocamos un 0 para definir que sea numérico el valor que va a almacenar, sí, la variable edad. Continuamos con la variable sexo, utilizamos nuevamente asignación, editamos, escribimos el nombre de la variable y también va a ser de tipo carácter o cadena de textos, así es que doble comilla, espacio, doble comilla y down. Siguiente variable a definir, estatura. Y estatura es de tipo numérico, así es que le colocamos un 0. Última variable por definir según nuestro algoritmo, peso. Y peso va a contener un valor numérico, así es que colocamos un 0. Aquí está peso, ya tiene un valor numérico. Bien, ya definimos nuestras variables, que es la primera parte que debemos de realizar en el protocolo de programación estructurada. Define tus variables globales. Ahora, según el algoritmo, nos va a solicitar que vayamos introduciendo cada uno de los campos de nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a utilizar input para solicitar los valores de cada una de las variables que tenemos aquí en nuestra base de datos. Hacemos clic en el conector y editamos. Como va a ser un texto, el que va a aparecer en pantalla, abrimos comillas. Introduce tu nombre, dos puntos, espacio y cerramos con comillas. ¿En dónde se va a guardar el valor que introduzca el usuario? Pues en la variable nombre. Damos clic en Down. Vamos a solicitar el siguiente dato, que es apellidos. Lo vamos a almacenar en introduce tus apellidos y lo vamos a almacenar en la variable apellidos. Es de tipo carácter o tipo char. Aquí está, apellidos. Cadena de textos. Solicitamos el siguiente campo de nuestra base de datos, que es edad. Nuevamente input. Editamos y colocamos comillas. Introduce tu edad, dos puntos y seguido un espacio, cerramos comillas. Y vamos a depositar ese valor en la variable edad, que sería un valor numérico. Otra entrada. Vamos a solicitar ahora el campo sexo de nuestra base de datos. Editamos. Dice aquí, introduce tu sexo, dos puntos y seguido, y acotamos, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que escriba en este caso el usuario? Masculino o femenino sería lo que tendría que escribir, ¿sí? Y lo vamos a almacenar dentro de la variable sexo. Damos clic en Down. Vamos con el siguiente campo que nos solicita la base de datos, sería la variable estatura, nuevamente un input. Editamos. Abrimos comillas. Introduce tu estatura, dos puntos y seguido, espacio, cerramos comillas. Se va a depositar en la variable estatura, que es de tipo numérico. Hacemos clic en Down. Y vamos ahora con el último campo, que sería peso. Nuevamente input. Editamos. Introduce tu peso, dos puntos, espacio y cerramos comillas. Recuerda que este espacio es para que no se junte el texto con el valor numérico que va a introducir el usuario. Lo vamos a almacenar en la variable peso y hacemos clic en Down. Ya tenemos todos los campos depositados en cada una de las variables. ¿Qué resta en el programa? Pues mostrar en pantalla cada una de las variables para ejemplificar nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a utilizar salidas, output. Editamos. Abrimos comillas, ya que vamos a mostrar un texto en pantalla. Tu nombre o nombre es, dos puntos, espacio, comillas. Concatenamos con quién, con la variable nombre. Aquí está, concatenamos con la primera variable. Siguiente texto que vamos a mostrar en pantalla. Abrimos comillas. Tus apellidos son, cerramos comillas.
Concatenamos ahora con quién, con la variable apellidos. Vamos hasta aquí. Vamos a mostrar ahora el tercer campo, ¿no? Que sería edad. Nuevamente un output, hacemos clic en el conector, editamos. Tu edad es de, espacio, comillas, y concatenamos con la variable edad. Ahora nos tocaría mostrar el campo sexo. Nuevamente output, editamos. Tu sexo es, concatenamos con la variable sexo. Nos falta mostrar dos variables más, estatura y peso. Utilizamos otro output, editamos. Tu estatura es, dos puntos, comillas, y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Concatenamos con quién, con la variable estatura, tal y como la escribí en la definición, así la tengo que escribir, pero vamos a realizar una nueva concatenación. Aquí vamos a concatenar doblemente. Una nueva concatenación, aquí está, porque quiero que aparezca también la abreviación de metros. Aquí está. Fíjate bien cómo es la concatenación. Va a aparecer un texto en pantalla que diga tu estatura es, porque está entre comillas. Concatenamos con la variable estatura, que va a ser el valor numérico que introdujo el usuario, y posteriormente que aparezca metros. Ok, también voy a dejar un espacio para que no se junte con la estatura o el valor numérico que contenga estatura. Entonces aquí vamos a tener un texto, un valor numérico y nuevamente un texto concatenando doblemente. Y vamos ahora con el peso. Editamos nuestra salida. Tu peso es, dos puntos, espacio, comillas. Concatenamos con la variable peso. Y otra concatenación porque quiero que aparezca la abreviación de kilogramos. Entonces, comillas, espacio, kilogramos, KGS, y cerramos comillas. Vamos a concatenar nuevamente un texto, un valor numérico y nuevamente otro texto. Ya tenemos nuestro programa terminado. Vamos a correrlo y vamos a ver si cumple con nuestra pequeña base de datos. Te darás cuenta que ya tenemos definidas todas nuestras variables del lado izquierdo, apellidos desde tipo carácter, ¿sí? O texto, edades de tipo numérico, estatura de tipo numérico, nombre de tipo carácter o cadena de texto, peso es numérico y sexo nuevamente también es tipo carácter o cadena de texto. Y nos dice aquí, introduce tu nombre. Empezamos. Carlos Noé, aquí está. Introduce tus apellidos. García Toledo, ok. Tu edad, 26 años. Tu sexo, masculino. Tu estatura, 1.67. Tu peso, 78 kilogramos. Se empieza a ejecutar nuestro programa y empiezan a aparecer cada una de las pantallas de forma individual. Y al final, ¿qué tenemos? Tu nombre o nombres es Carlos Noé, tus apellidos son García Toledo, tu edad es de 26. Tendríamos que concatenar también aquí la palabra años. Si lo quieres mejorar, te dejo ese dato para que lo realices. Tu sexo es masculino, tu estatura es 1.67 y aquí mira, está el texto concatenado a un valor numérico y concatenamos nuevamente a un texto. Tu peso es 78 kilogramos y yo utilicé 20 símbolos para realizar nuestro programa. Bien, pues aquí tenemos nuestra pequeña base de datos programada en Raptor. Te veo en el siguiente video. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.